Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos nuestro itinerario De profundización de la fe, de nuestra fe, a la luz de la carta de San Pablo a los Gálatas. el apóstol insiste con esos cristianos para que no olviden la novedad de la revelación de Dios que se les ha anunciado. Plenamente de acuerdo con el evangelista Juan, Pablo subraya que la fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de Dios y también en sus herederos. Nosotros, los cristianos, a menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos de Dios. Es bueno, sin embargo, siempre hacer memoria agradecida del momento en el que nos convertimos en ello, el de nuestro bautismo, para vivir con más conciencia el gran don recibido. Si yo hoy preguntara, ¿quién de ustedes sabe la fecha de su bautismo? Creo que las manos levantadas no serían muchas. Y sin embargo, es la fecha en la cual hemos sido salvados. Es la fecha en la cual nos hemos convertido en hijos de Dios. Ahora, aquellos que no la conocen, pregunten al padrino, a la madrina, al papá, a la mamá, al tío, a la tía, ¿cuándo fui bautizado? ¿Cuándo fui bautizada? Y recordar cada año esa fecha. Es la fecha en la cual fuimos hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Harán esto? Es un sí así, ¿eh? Sigamos adelante. De hecho, una vez que ha llegado la fe en Jesucristo, se crea la condición radicalmente nueva que introduce en la filiación divina. La filiación de la que habla Pablo ya no es la general, que implica a todos los hombres y mujeres en cuanto hijos e hijas del único Creador. En el pasaje que hemos escuchado, él afirma que la fe permite ser hijos de Dios en Cristo. Esta es la novedad. Es en Cristo el que hace la diferencia. No solamente hijo de Dios como todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios, todos, cualquiera que sea la religión que tenemos. No, pero en Cristo es lo que hace la diferencia en los cristianos. Y esto solamente sucede por la participación en la redención de Cristo y en nosotros, en el sacramento del bautismo, así empieza. Jesús se ha convertido en nuestro hermano y con su muerte y resurrección nos ha reconciliado con el Padre. Quien acoge a Cristo en la fe por el bautismo es revestido de Él y de la dignidad filial. Así dice en el versículo 27. San Pablo, en sus cartas, hace referencia en más de una ocasión al bautismo. Para él, ser bautizados equivale a participar de forma efectiva y real en el misterio de Jesús. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, llegará incluso a decir que en el bautismo hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Él para poder vivir con Él. Muertos con Cristo, sepultados con Él para poder vivir con Él. Y esta es la gracia del bautismo, participar de la muerte y resurrección de Jesús. El bautismo, por tanto, no es un mero rito exterior, no. Cuantos lo reciben son transformados en lo profundo, en el ser más íntimo, y poseen una vida nueva, precisamente esa que permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre de Abba, es decir, papá. ¿Padre? No, papá.
El apóstol afirma con gran audacia que la identidad recibida con el bautismo es una identidad totalmente nueva, como para prevalecer sobre las diferencias que existen a nivel étnico-religioso. Es decir, lo explica así: ya no hay judío ni griego, y también a nivel social, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Se leen a menudo con demasiada prisa estas expresiones, sin acoger el valor revolucionario que poseen. Para Pablo, escribir a los Gálatas que en Cristo no hay judío ni griego equivalía a una auténtica subversión en ámbito étnico-religioso. El judío, por el hecho de pertenecer al pueblo elegido, era privilegiado respecto al pagano. Lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 20. Y Pablo mismo afirma: no sorprende, por tanto, que esta nueva enseñanza del apóstol pudiera sonar como herética. Pero, ¿cómo? Iguales todos, somos diferentes. Suena un poco herético, ¿no? También la segunda igualdad entre libres y esclavos abre perspectivas sorprendentes. Para la sociedad antigua era vital la distinción entre esclavos y ciudadanos libres. Estos gozaban por ley de todos los derechos, mientras a los esclavos no se les reconocía ni siquiera la dignidad humana. Esto también sucede hoy. Mucha gente en el mundo, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho al trabajo. Son los nuevos esclavos. Son aquellos que están en las periferias, que son explotados por todos. También hoy existe la esclavitud. Pensemos un poco en esto. Y a esta gente, nosotros le negamos a esta gente la dignidad humana. Son esclavos. Así, en fin, la igualdad en Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hombre y mujer, entonces revolucionaria, y que hay necesidad de reafirmar también hoy. Es necesario reafirmarla también hoy. ¿Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres? ¿Cuántas veces hemos escuchado: pero no hagas nada, cosas de mujeres? Pero mira que hombre y mujer tienen la misma dignidad. Y hay en la historia también hoy una esclavitud de las mujeres. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Debemos leer lo que dice Pablo. Somos iguales en Cristo Jesús. Como se puede ver, Pablo afirma la profunda unidad que existe entre todos los bautizados, a cualquier condición que pertenezcan, sean hombres o mujeres, iguales, porque cada uno de ellos en Cristo es una criatura nueva. Toda distinción se convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de Dios, el cual con su amor realiza una verdadera y sustancial igualdad. Todos, a través de la redención de Cristo y el bautismo que hemos recibido, somos iguales, hijos e hijas de Dios, iguales. Hermanos y hermanas, estamos por tanto llamados de forma más positiva a vivir una nueva vida que encuentra en la filiación con Dios su expresión fundante, iguales por ser hijos de Dios, e hijos de Dios porque nos ha redimido Jesucristo, y hemos entrado en esta dignidad a través del bautismo. Es decisivo también para todos nosotros hoy redescubrir la belleza de ser hijos de Dios, de ser hermanos y hermanas entre nosotros, porque estamos insertos en Cristo,
que nos ha redimido. Las diferencias y los contrastes que crean separación no deberían tener morada en los creyentes en Cristo. Y uno de los apóstoles, en la carta de Santiago, dice así: tengan cuidado con las diferencias, porque ustedes no son justos. Cuando en la asamblea, es decir, en la misa, entra uno que lleva un anillo de oro, está bien vestido, adelante, adelante, y hacen que se siente en el primer lugar. Después si entra otro que, pobrecillo, apenas se puede cubrir y se ve que es pobre, pobre, pobre. Sí, acomódate ahí, en el fondo. Estas diferencias las hacemos nosotros, muchas veces, de forma inconsciente. No, somos iguales. Nuestra vocación es más bien la de hacer concreta y evidente la llamada a la unidad de todo el género humano. Todo aquello que exaspera las diferencias entre las personas, causando a menudo discriminaciones. Todo esto, ante Dios, ya no tiene consistencia, gracias a la salvación realizada en Cristo. Lo que cuenta es la fe, que obra siguiendo el camino de la unidad indicado por el Espíritu Santo. Y nuestra responsabilidad es caminar decididamente por este camino de igualdad. Pero la igualdad que es sostenida, que ha sido hecha por la redención de Jesús. Gracias. Y no se olviden, cuando vuelvan a casa, cuando fui bautizada, cuando fui bautizado, preguntar para tener siempre en mente esa fecha. Y cuando llegue, festejar también cuando llegue la fecha. Gracias. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a redescubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios y a dar gracias por el don recibido en el bautismo, que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo. Y en este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.